Sus dedos temblaban cuando el azulejo se soltó de la pared. Detrás había un hueco oscuro que no debería existir. Valentina metió la mano despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Sintió tela, algo envuelto, algo pesado, algo que llevaba décadas escondido ahí dentro, esperando. Pero Valentina no sabía si debía abrirlo, porque la mujer que le dejó esa casa, una abuela que ella jamás conoció, había escrito una sola advertencia en su carta: nunca toques los azulejos de la cocina. Y ella los había tocado, los había arrancado, y lo que encontró detrás le partió el alma en dos. Pero para entender lo que Valentina encontró en esa pared, y por qué una anciana guardó ese secreto durante 50 años, hay que volver al principio, al día en que a Valentina se le acabó el mundo. Antes de continuar, quiero pedirte algo con el corazón. Si esta historia te toca, si sientes que alguien que conoces necesita escucharla, quédate conmigo hasta el final. Y si todavía no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Somos miles de personas que nos reunimos aquí para acompañarnos, y tu presencia importa. Ahora sí, volvamos con Valentina. Valentina sintió el primer dolor a las 3 de la mañana, pero no era el bebé, era el hambre. Un hambre que llevaba días viviendo dentro de ella como un animal silencioso que le apretaba el estómago y no la dejaba dormir. Se quedó quieta en el colchón que encontró en la basura detrás de un hospital hace 2 semanas. Manchado, delgado, pero era más de lo que tenía antes, que era el suelo. Afuera, Guanajuato dormía. Adentro, en un cuarto prestado junto a la sacristía de una iglesia vieja, Valentina contaba lo que le quedaba en el mundo. 27 años, 7 meses de embarazo, 0 pesos, un esposo muerto y una culpa que no la dejaba respirar, porque Valentina cargaba algo que nadie sabía, algo que no le había contado a nadie. La mañana que Miguel salió hacia la obra por última vez, ella le pidió que no fuera. Tuvo un presentimiento, algo en el pecho que le apretaba y le decía que ese día no, que se quedara, pero no insistió lo suficiente. Lo dejó ir con un beso rápido y un cuídate que ahora le sonaba vacío, insuficiente, cobarde. Miguel murió un martes, un muro mal apuntalado, un derrumbe que duró 3 segundos. 3 segundos que borraron 30 años de vida y dejaron a una mujer embarazada hablando sola en un cuarto de sacristía. El patrón de la obra dijo que lo sentía mucho, dijo que Miguel no estaba registrado, dijo que era eventual, dijo que no había responsabilidad legal. 3 frases. Y con eso Miguel dejó de existir para el mundo, sin seguro, sin indemnización, sin ni siquiera una disculpa que sonara verdadera. Pero lo que más torturaba a Valentina no era la injusticia, era la pregunta. ¿Y si hubiera insistido? ¿Y si esa mañana le hubiera dicho no vayas con más fuerza? ¿Y si en lugar de un beso rápido le hubiera agarrado la mano y no lo hubiera soltado? Miguel estaría vivo, su hijo tendría padre, y ella no estaría acostada en un colchón de basura contando las grietas del techo. Esa culpa era su compañera constante, más fiel que cualquier persona, más presente que el hambre. La seguía a todas partes como una sombra que pesaba. Lo que vino después de la muerte de Miguel fue una caída que no tenía fondo. Primero, perdió el departamento. La casera dio 2 meses de gracia y al tercero pidió las llaves con esa mezcla de lástima y firmeza que Valentina ya conocía bien.
La lástima de la gente tiene fecha de vencimiento. Lo aprendió rápido. Después perdió el trabajo. Limpiaba casas, pero cuando el vientre creció, las señoras dejaron de llamar. Una fue directa. Si te pasa algo en mi casa, yo pago. Mejor descansa. Descansar. Como si eso fuera posible. Luego perdió la dignidad. 4 horas en una fila de servicios sociales para que le dijeran que sin comprobante de domicilio no había ayuda. ¿Y cómo consigo comprobante si no tengo dónde vivir? La empleada le dio una lista de albergues sin mirarla a los ojos. Fue el padre Emilio quien evitó lo peor, un sacerdote viejo que la encontró llorando en silencio en la última banca de su iglesia. No le preguntó qué le pasaba, no le dio un sermón. Se sentó a su lado y después de un rato largo dijo una sola cosa. ¿Tienes dónde dormir esta noche, hija? El cuarto junto a la sacristía no era gran cosa. 4 paredes, un foco, una puerta que cerraba, pero era techo, y a veces el techo es todo. 3 semanas llevaba ahí. El padre Emilio compartía su comida, pero la parroquia era pobre, y Valentina sabía que cada plato que ella recibía era un plato menos para él. Esa deuda invisible le dolía más que el hambre. Pero lo que realmente la mantenía despierta a las 3 de la mañana no era el estómago vacío. Era la certeza de que estaba fallando antes de empezar. Iba a ser madre en 2 meses. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía a nadie. ¿Qué clase de madre trae un hijo a esto? Y la culpa volvía, siempre volvía. Si hubiera insistido esa mañana, si hubiera detenido a Miguel, necesitaba algo, lo que fuera, una señal de que seguir tenía sentido. Y entonces, un martes, porque los martes eran el día que el destino había elegido para cambiarle la vida, el padre Emilio tocó la puerta. Valentina, llegó algo para ti. El sobre era grueso, color crema. Su nombre completo escrito con letra formal. Valentina Torres de Herrera. Nadie le escribía, nadie sabía que vivía ahí. El sobre pesaba más de lo normal y eso la puso nerviosa. Adentro había 2 cosas, una carta de un despacho de notarios en San Miguel de Allende y un segundo sobre sellado con cera oscura. La carta del notario decía que una señora llamada Consuelo Herrera, viuda de Montoya, había muerto semanas atrás y había dejado una propiedad a nombre de Valentina. Consuelo Herrera. Herrera. El apellido de Miguel. Miguel nunca habló de su familia. Creció con su madre en una vecindad. La madre murió cuando él tenía 17. Del padre, silencio. De abuelos, nada. Valentina aprendió a no preguntar porque cada vez que lo intentaba, Miguel cambiaba de tema con una rapidez que hablaba de heridas viejas. Pero ahora había una mujer muerta con su apellido que le dejaba una casa. ¿Quién era? ¿Cómo supo de ella? ¿Por qué a ella y no a alguien más? Las respuestas estaban en el segundo sobre, el de la cera. La carta estaba escrita a mano, letra temblorosa pero clara, tinta azul, olor a lavanda seca entre los pliegues del papel. Querida Valentina, no me conoces. Soy Consuelo, la madre del padre de Miguel, su abuela paterna. Valentina dejó de respirar. La carta contaba una historia que abría más preguntas de las que cerraba. Esteban, el padre de Miguel, había abandonado a su familia cuando Miguel era niño. Se fue sin decir a dónde. Consuelo lo buscó durante años hasta que supo que había muerto solo en el norte, sin documentos, sin nadie. Pero eso no explicaba lo principal. ¿Cómo encontró Consuelo a Valentina?
La carta lo decía. Contrató a alguien. Hace 2 años. Localizó a Miguel en Guanajuato. Supo que se casó. Supo del embarazo. Y nunca se acercó. Eso era lo que no tenía sentido. Una abuela que busca a su nieto durante años, que gasta dinero en encontrarlo, que descubre que va a tener un bisnieto, y no toca la puerta, no manda una carta, no hace una llamada. ¿Por qué? La carta daba una razón: el miedo, miedo al rechazo, miedo a no ser bienvenida, miedo a presentarse como la madre del hombre que abandonó a su hijo. Valentina quería creerlo, pero algo no encajaba del todo. Solo miedo durante 2 años enteros. Mientras su nieto vivía a unas horas de distancia, había algo más. Tenía que haberlo. Y luego estaba la parte final de la carta, la que no dejaba dormir. Te dejo la casa. Te dejo algo más que descubrirás cuando llegues. Pero una advertencia: en la cocina hay azulejos pintados a mano. No los quites, nunca los quites. Son más importantes de lo que parecen. ¿Por qué alguien dedica las últimas líneas de su vida a hablar de unos azulejos? ¿Qué tienen de importante unos pedazos de cerámica en una cocina? ¿Y qué era eso otro que iba a descubrir cuando llegara? El padre Emilio la ayudó con el pasaje vendiendo unas bancas viejas. «Valentina, esto puede ser una bendición», le dijo al despedirla. Pero las bendiciones siempre traen responsabilidad. 4 horas en autobús hasta San Miguel. El notario confirmó todo. Casa de piedra y adobe, 3 habitaciones, medio hectárea, pozo de agua, árboles frutales, testamento legal, herencia limpia y una cuenta bancaria modesta para los primeros meses. Pero cuando Valentina preguntó por Consuelo, por quién era, por cómo vivía, el licenciado solo supo decirle una cosa: «No la conocí personalmente, pero quien redactó ese testamento tenía muy claro a quién quería dejarle su vida. De San Miguel a Dolores Hidalgo, de Dolores a una terracería polvorienta». El chofer de la camioneta que la llevó hasta donde terminaba el camino la miró por el espejo. «Va a la casa de doña Consuelo. ¿Usted la conoció?» «Toda la vida. Mujer callada pero firme. Hacía las mejores conservas de la región. Su mermelada de higo era famosa hasta en San Miguel. Vendía en el mercado cada semana durante años, hasta que dejó de ir. Los últimos tiempos casi no salía. Siempre pensé que estaba esperando a alguien. Esperando. ¿A quién? ¿A Miguel? ¿A ella? ¿Y si los estuvo observando de cerca todo ese tiempo?» Valentina caminó 20 minutos hasta la casa. Cuando la vio, le pareció que la construcción la estaba mirando también, esperándola. Piedra y adobe, techo de teja roja, ventanas con marcos azules deslavados, una puerta de madera con arco de cantera, árboles frutales creciendo salvajes, higueras, durazneros, granados con frutas secas colgando como recuerdos de algo que terminó. Metió la llave. La cerradura protestó, pero cedió. Lo primero fue el olor. Lavanda, penetrante y dulce, impregnado en cada pared, cada mueble, cada rincón. El mismo olor que tenía la carta, el olor de Consuelo. Valentina recorrió la casa como quien camina por la vida de alguien que ya no está. Sábanas blancas sobre los muebles, fotografías en las paredes, un sillón verde gastado, un librero polvoriento. Y entonces vio las fotos, un niño con los ojos de Miguel, la misma mirada, la misma sonrisa torcida. Detrás de él, una mujer joven abrazándolo,
Al margen, con la misma letra de la carta: Esteban, 5 años, mi pedacito de cielo. Más fotos: Esteban bebé, Esteban en la escuela, Esteban adolescente, y después nada, un espacio vacío en la pared, un clavo solo, la marca de un cuadro que alguien quitó o que nunca existió. Y en la tercera habitación, la que la destruyó, una cuna de madera pintada de blanco, hecha a mano, lijada con cuidado, esquinas redondeadas. Junto a ella, ropa de bebé doblada con precisión, cobijas tejidas a ganchillo, zapatitos que cabían en la palma de una mano. Consuelo preparó todo esto sabiendo que no iba a conocer a su bisnieto, sabiendo que se estaba muriendo. Y aún así, se sentó con sus manos viejas y tejió cobijas para un bebé al que solo iba a querer desde el silencio. Pero si preparó la cuna y la ropa, si dejó la casa y el dinero, si hizo todo esto con tanta anticipación y cuidado, ¿por qué no vino? ¿Qué la detuvo realmente? ¿Era solo miedo o había algo más que la carta no decía? Y los azulejos. La cocina entera estaba dominada por ellos. 48 piezas pintadas a mano cubriendo la pared del fondo. Flores, pájaros, patrones en azul, amarillo y blanco. Hermosos, pero aparentemente nada más que eso. Decoración. Valentina los miró durante un rato largo. No los quites. Nunca. ¿Por qué, Consuelo? ¿Qué escondiste? Los primeros días en la casa fueron de trabajo sin pausa y de preguntas sin respuesta. Valentina limpió, barrió, abrió ventanas. El pozo funcionaba. Los árboles daban fruta, las gallinas ponían huevos. La cuenta bancaria cubría lo básico por un par de meses, pero no lograba estar tranquila. Algo en esa casa la inquietaba. No era miedo. Era la sensación de que Consuelo había dejado un rompecabezas incompleto a propósito. La carta, los azulejos, la frase que descubrirás cuando llegues. ¿Descubrir qué? Ya había revisado cada habitación, cada cajón, cada repisa. No había nada escondido, nada obvio, salvo los azulejos, que seguían ahí, mirándola cada vez que entraba a la cocina. Una tarde, mientras hacía té en la estufa de leña, Valentina notó algo que no había visto antes. La estufa estaba separada de la pared más de lo normal, unos centímetros que no tenían sentido práctico, como si alguien la hubiera movido deliberadamente. Se agachó. Con 7 meses y medio de embarazo, el esfuerzo fue grande. Miró por el espacio entre la estufa y la pared. Oscuro, polvo. Pero los azulejos de abajo no eran iguales que los de arriba. La mezcla que los sostenía era diferente, más clara, más reciente. El corazón le empezó a latir fuerte. Movió la estufa, chirrió contra el suelo, pesaba pero cedió. Cuando tuvo espacio suficiente para arrodillarse, lo vio, un azulejo que no estaba pegado. Estaba apoyado contra la pared, encajado en su lugar, pero suelto. Una puerta diminuta disfrazada de decoración. Y aquí la culpa volvió a golpear. No los quites. Consuelo se lo pidió. Se lo pidió en la carta más importante que alguien le había escrito en la vida. La última voluntad de una mujer que le estaba regalando todo lo que tenía. Y Valentina estaba a punto de desobedecerla. Pero la otra frase también estaba ahí. Son más importantes de lo que parecen. Cuando entiendas por qué, sabrás qué hacer. Consuelo no le estaba prohibiendo descubrir la verdad, le estaba pidiendo que la mereciera primero, que no arrancara los azulejos por curiosidad o por codicia, que llegara hasta ellos por necesidad, por intuición, por respeto, que los encontrara como quien encuentra algo sagrado, despacio,
con reverencia. Valentina retiró el azulejo suelto. Detrás había un hueco, 30 centímetros de profundidad excavados en el adobe, y dentro, envuelto en tela bordada con las iniciales CH, un bulto que pesaba más de lo esperado. Lo sacó, lo puso en la mesa, lo desenvolvió con manos que no podían dejar de temblar. 3 cosas: un libro de pasta dura, recetario de Consuelo Herrera, 100 años de sabores, un sobre con papeles, una bolsa de cuero. Abrió la bolsa primero. Lo que cayó sobre la mesa la dejó sin aire. Monedas de plata oscurecida, monedas de oro que brillaban con un tono que no se confunde con nada. Centenarios, el ahorro de toda una vida, convertido en metal precioso y escondido detrás de una estufa. Debajo, billetes actuales de alta denominación, puestos recientemente, como si Consuelo los hubiera añadido en sus últimos meses. Valentina se sentó en el suelo porque las piernas no la sostenían. Contó. Perdió la cuenta. Volvió a contar. Era más dinero del que Miguel ganó en años de trabajo, más del que ella había visto junto en toda su vida. Y entonces la culpa se transformó en algo peor. Vergüenza. Una vergüenza que le quemaba el pecho, porque Valentina entendió algo que la deshizo. Consuelo no era una anciana con miedo, era una anciana con estrategia. Cada moneda guardada era un frasco de mermelada vendido en el mercado. 50 años de trabajo, 50 años de madrugar, cocinar, cargar frascos, vender en un puesto bajo el sol. 50 años de guardar peso a peso lo que la mayoría hubiera gastado. Y todo eso estaba detrás de una pared, esperando. ¿Para qué? ¿Para quién? Para ella, para Valentina. Para una nuera que Consuelo nunca conoció en persona, pero que eligió como heredera de todo lo que era. No por obligación, no por sangre directa, por decisión. Consuelo eligió a Valentina, y eso era lo que dolía, porque Valentina no se sentía digna, no se sentía merecedora de esa elección. Ella era la mujer que no pudo detener a su esposo esa mañana. La que dijo, cuídate cuando debió decir, no vayas. La que ahora vivía de la caridad de un sacerdote viejo y dormía en colchones rescatados de la basura. ¿Por qué yo? Susurró al cuarto vacío. ¿Por qué me elegiste si no soy nada? Pero había más. El sobre con papeles contenía documentos de propiedad, un árbol genealógico dibujado a mano y recibos de ventas que mostraban 5 décadas de negocio. Y al fondo, otra carta. Esta segunda carta era diferente. No tenía la ternura de la primera. Tenía instrucciones, claras, directas, firmes. Lo que encontraste es el trabajo de toda mi vida. Cada moneda es un frasco de mermelada. Durante 50 años vendí conservas en los mercados de la región. El libro tiene todas mis recetas, combinaciones que no existen en ningún otro lugar. La gente hacía fila por mi mermelada de higo. Quiero que hagas algo con esto, Valentina. No lo guardes. No vivas del ahorro hasta que se acabe. Construye. Planta árboles. Haz mermelada. Llena esta casa de vida. Y si puedes, si algún día puedes, ayuda a otras mujeres que estén solas como tú, como yo. Y la última línea, la que rompió todo. No me perdoné nunca por no haber tocado tu puerta. No cometas tú el mismo error. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, no esperes. No dejes que el miedo te detenga como me detuvo a mí. Abre la puerta, siempre abre la puerta. Valentina entendió entonces la verdadera herencia. No eran las monedas,
No era la casa, era una deuda. Consuelo vivió con el arrepentimiento de no haber actuado a tiempo, de haber dejado que el miedo le robara años de relación con su nieto, de haber llegado tarde, y ahora le pedía a Valentina que no repitiera el patrón, que rompiera el ciclo de los Herrera, el ciclo de huir, de callar, de esconderse detrás de paredes. Pero para romper un ciclo hay que enfrentar lo que lo causa, y lo que lo causaba en Valentina era la culpa. Esa mañana, ese beso rápido, ese cuídate que no fue suficiente. Y sentada en el piso de esa cocina, con monedas de oro sobre la mesa y el olor a lavanda en el aire, Valentina se dio cuenta de algo que llevaba meses evitando. No fue su culpa. La muerte de Miguel no fue su culpa. Un beso más largo no habría detenido un muro mal construido. Un no vayas más firme no habría cambiado la negligencia de un patrón que ni siquiera registraba a sus trabajadores. Ella no mató a Miguel. Lo mató un sistema que trata a los hombres como piezas desechables. Y por primera vez en 5 meses, Valentina respiró hondo. No completamente libre, pero un poco más ligera. Afuera oscurecía. El bebé se movía inquieto. Los azulejos brillaban bajo la última luz. Y Valentina supo que la decisión que tomara con ese tesoro iba a definir quién era realmente. El bebé llegó una madrugada de noviembre. Doña Remedios, la partera retirada que vivía 2 kilómetros terracería abajo, se había instalado en la casa la última semana con la naturalidad de las mujeres que no necesitan que les pidan ayuda para darla. El parto fue largo. Valentina se aferró a la cabecera de latón mientras el dolor venía en oleadas que no daban tregua. Doña Remedios le hablaba sin parar. Tu cuerpo sabe, mija, tú solo déjalo trabajar. Y en algún momento de esas horas interminables, entre el dolor y el agotamiento, Valentina dejó ir la culpa. No fue una decisión consciente. Fue como soltar una piedra que llevaba apretada en el puño tanto tiempo que había olvidado que podía abrirlo. La soltó, y la mano quedó vacía. Y la mano vacía pudo agarrar otra cosa. El llanto del bebé llenó la casa al amanecer. Un niño, pequeño, furioso, perfecto, con los ojos de Miguel. Miguel, susurró Valentina, te vas a llamar Miguel. Pero tu historia va a ser diferente. Tu historia la voy a escribir yo. Las semanas fueron duras. Noches sin dormir, un recién nacido que necesitaba todo de ella todo el tiempo, pero también fueron las semanas en que la mermelada empezó a salir bien. Mientras Miguel dormía, Valentina cocinaba, el recetario de Consuelo abierto en la mesa, las manos en la fruta, el olfato atento al punto exacto de cocción. La de higo con canela y piloncillo fue la primera que quedó perfecta. La probó y tuvo que sentarse porque el sabor era exactamente lo que debía ser, como si Consuelo estuviera ahí, guiándola. A los 3 meses sacó 10 frascos al mercado de Dolores. Conservas Consuelo, recetas de familia. La primera hora no vendió nada. La segunda, una señora mayor probó el higo y lloró. Es igual, dijo, exactamente igual. Pensé que este sabor se había perdido. Los 10 frascos se fueron esa mañana, y algo se encendió dentro de Valentina que ya no se apagó. Pero el momento que lo cambió todo no fue una venta ni una mermelada perfecta. Fue Lupita. Llegó al mercado un jueves. 32 años, 2 hijos, un esposo que se fue con otra. Preguntaba si alguien necesitaba ayuda, lo que fuera.
Tenía los ojos rojos y la voz de alguien que lleva días tragándose el llanto para no asustar a sus hijos. Valentina la miró y vio todo. Se vio a sí misma hace un año. Vio a Consuelo joven buscando a su hijo. Vio a todas las mujeres que alguna vez se quedaron paradas en un mercado pidiendo que alguien las mirara. Y escuchó la voz de Consuelo en su cabeza. No esperes. No dejes que el miedo te detenga. Abre la puerta. ¿Sabes pelar fruta?, preguntó Valentina. Sé hacer lo que sea. Valentina la llevó a la casa esa tarde, y esa fue la decisión irreversible. No las monedas, no la casa, no la mermelada. Fue abrir la puerta, porque una vez que abres esa puerta, ya no la puedes cerrar. Ya no quieres cerrarla. Después de Lupita vino doña Teresa, 60 años, viuda, manos perfectas para empacar cada frasco como si fuera un regalo. Después Marisol, 25, madre soltera, escapó de un hombre que la golpeaba. Aprendió las recetas con una precisión que hablaba de alguien que necesitaba orden después del caos. Después Juana, 17, embarazada, echada de su propia casa por su propio padre. Llegó una noche sin decir palabra. No hacía falta. La casa creció. Valentina usó las monedas de oro para construir una cocina grande, habitaciones nuevas, más árboles, mejor riego, cada inversión calculada, cada peso con propósito. El negocio llegó a tiendas de San Miguel, donde los turistas compraban frascos con historia, porque eso vendía Valentina, no mermelada. La memoria viva de una mujer que pasó 50 años cocinando en silencio para que alguien, algún día, convirtiera ese silencio en algo que se pudiera oír. 1 año y medio después, el carro llegó por la terracería. El licenciado Aguirre hijo, y junto a él, una mujer mayor con bastón y ojos que todo lo veían, doña Amparo Montoya, la hermana de Consuelo. Cuando vio al pequeño Miguel en brazos de Valentina, se detuvo. Se llevó la mano a la boca. Tiene los ojos de Esteban. Dios santo. Recorrió la casa, las mujeres trabajando, los niños jugando entre los árboles, los frascos alineados, el huerto vivo. Y cuando llegó a la cocina y vio los azulejos, se quedó quieta mucho tiempo. Los pintó nuestra madre, dijo con voz suave, cada uno, con sus manos. Consuelo los cuidó toda la vida. Ahora sé por qué. En la banca del patio, bajo el atardecer, doña Amparo tomó la mano de Valentina. Mi hermana cargó una culpa enorme, dijo, no solo por no acercarse a Miguel. Había algo más. Consuelo siempre creyó que la razón por la que Esteban se fue, por la que abandonó a su familia, fue porque ella lo presionó demasiado. Lo obligó a quedarse cuando él quería irse. Lo ató con culpa. Y cuando finalmente se fue con rabia. Consuelo pensaba que si lo hubiera dejado ir con amor, tal vez habría vuelto. Tal vez no habría muerto solo. Cargó eso toda la vida. Valentina cerró los ojos. Entendió. Consuelo y ella cargaban la misma piedra. Consuelo se culpaba por presionar demasiado. Valentina se culpaba por no presionar suficiente. Dos mujeres en puntas opuestas del mismo dolor, conectadas por la sangre de un hombre al que ambas amaron y al que ninguna pudo salvar. No fue culpa de ninguna de las dos, dijo Valentina. Fue de ambas y de ninguna. Doña Amparo asintió con los ojos llenos de agua. Quiero ayudarte a crecer esto, dijo. Tengo contactos, recursos que ya no necesito. Juntas llevamos el nombre de mi hermana más lejos.
Valentina la miró. Sí, pero con una condición. Cada mujer que toque esta puerta tendrá un lugar. No importa quién sea, no importa de dónde venga, esta casa se hizo con segundas oportunidades, y así se queda. 3 años después, Conservas Consuelo era conocida en todo el Bajío. 23 mujeres empleadas, 8 familias reconstruyéndose, el recetario publicado como libro, las ganancias destinadas a un fondo para madres solas, y los azulejos seguían en la cocina, intactos, testigos silenciosos del origen de todo. Una tarde, con Miguel corriendo por el huerto persiguiendo gallinas, Valentina vio a alguien subir por la terracería. Una mujer joven, con una maleta pequeña y un andar que ella reconoció al instante. Ese caminar de quien carga el mundo pero sigue avanzando. Se levantó. Se limpió las manos. Caminó al portón. El sol caía sobre las tejas. Los árboles estaban cargados de fruta. El pequeño Miguel perseguía gallinas en el huerto. Y desde algún lugar que no se ve pero se siente, Consuelo sonreía. Porque la puerta que ella nunca se atrevió a abrir ahora estaba abierta de par en par. Valentina miró a la mujer que llegaba, la miró a los ojos, y dijo lo que Consuelo habría dicho si el miedo no la hubiera detenido. Bienvenida, llegas justo a tiempo. La mermelada de higo está casi lista, y nos hace falta una mano más. La mujer la miró con esos ojos que piden permiso para creer que algo bueno todavía puede pasar. Valentina la tomó del brazo, la guió adentro, porque ahora sabía, con la certeza de quien lo ha vivido en carne propia, que la culpa que cargamos no se borra, se transforma, se convierte en la fuerza que abre puertas para los que vienen detrás. Y que el bien hecho de verdad nunca se pierde, se multiplica, se convierte en mermelada de higo, en cobijas tejidas a ganchillo, en azulejos pintados a mano que guardan los secretos de las mujeres que vinieron antes. Adentro, la casa olía a lavanda y a mermelada. Afuera, el camino seguía abierto, para quien lo necesitara encontrar. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad, gracias. Sé que tu tiempo es valioso y que elegiste pasarlo aquí, conmigo, con Valentina, con Consuelo, y eso no lo tomo a la ligera. Me encantaría saber de dónde me escuchas. Si estás en México, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Perú, o en cualquier rincón del mundo donde se hable nuestro idioma, déjame un comentario. Solo dime de dónde eres. Me gusta imaginar que mientras cuento estas historias, hay alguien en Guadalajara tomando su café, alguien en Buenos Aires arropándose del frío, alguien en Madrid mirando por la ventana. Saber que estás ahí me da fuerzas para seguir contando. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en tu propia madre, en tu abuela, en alguna mujer fuerte que conociste, compártela, no por mí, sino por ella, por esa persona que tal vez hoy necesita escuchar que siempre hay un camino, aunque no se vea. Si todavía no te has suscrito, este es un buen momento. Aquí nos encontramos cada semana con una historia nueva y cada historia la elijo pensando en ti. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima.